Senador Carlos Felipe Mejía, Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, qué gusto saludarlo y un saludo muy especial para toda la mesa y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. También solidarizarme con usted por esta nueva arremetida en contra suya de la dictadura de Juan Manuel Santos cuando propone y ordena quitar parte de su esquema de seguridad, sobre todo el de la policía. Quiero decirle, pues, doctor Fernando, que toda la solidaridad nuestra como partido, y yo sé que de todos los colombianos que lo admiramos, que lo apreciamos, que entendemos esa lucha que libra usted por defender esta democracia y por, digamos que, contarle a los colombianos todos los días a través de La Hora de la Verdad todos estos desastres de esta dictadura de Juan Manuel Santos. La solidaridad, pues, doctor Fernando, con esta arremetida de Santos contra usted, y decirle que no entiendo por qué el senador Ramón no se lo dijo, pero algo dijo, por una iniciativa de él. Hoy le llegará una carta al señor director de la policía, al general Nieto, donde varios representantes y senadores del Centro Democrático ponemos a disposición los policías que están en nuestros esquemas de seguridad para que se vayan a reforzar el esquema de seguridad que le ha sido quitado a usted, porque entendemos el gravísimo riesgo en el que se encuentra usted, porque pues definitivamente no solo usted sobrevivió de manera milagrosa a un gravísimo atentado, sino que es usted al lado del presidente Álvaro Uribe, digamos que los dos colombianos que defienden con muchísima más energía y tienen una posición muchísimo más relevante en toda esta lucha contra esta dictadura de Juan Manuel Santos y contra este contubernio que hay entre los narcoterroristas de la FARC y esta dictadura de Juan Manuel Santos. Le agradezco infinito, senador, y agradezco el gesto que tienen con la carta nobilísima que van a mandar ofreciendo parte de sus escoltas de la policía para mi protección. Pero desde luego, por razones irrevocables, no las acepto. No permito que ninguno de ustedes vaya a sufrir un riesgo adicional al que están sufriendo como elementos de la oposición que pretende ser aniquilada en Colombia por cuenta de que yo tenga más protección. En absoluto, en absoluto. Pero doctor Mejía, usted fue elegido senador de la República con los votos de los cafeteros, especialmente de los cafeteros de Caldas, pero de todos los cafeteros de Colombia. ¿Qué está pasando con el café? Después de esa mini bonanza en la que quiso el presidente Santos decir que los cafeteros estaban viviendo el mejor momento de su historia. ¿Qué es lo que está pasando con el café en estas regiones? Bueno, pues déjeme aprovechar esta oportunidad que usted me da de hablarle a los colombianos. Yo hago un pequeño resumen de los temas que estamos manejando en el Congreso de la República y que son, digamos, que los proyectos de ley que he querido a bien presentar al Congreso de la República para que terminemos rápidamente hablando de estos temas cafeteros, que es de lo que usted me está preguntando. Un primer proyecto de ley que he presentado el año pasado y que ya hizo curso en la Comisión Primera, pues digamos que trata de evitar todo esto que hemos visto en los ministros, en algunos ministros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los abusos de sus parientes. Lo que ha ocurrido con el hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, multimillonarios contratos de su hermano con diferentes entidades del Estado, lo que ocurrió con la señora del exministro de Minas y Energía, Tomás González, multimillonarios contratos con el Estado, y lo que ocurrió con la exministra María Lorena Gutiérrez, que simplemente renunció a una empresa que tenía multimillonarios contratos para los 8 días posicionarse como ministra de la Presidencia. Este proyecto de ley lo que pretende es que los parientes de los ministros no puedan tener contratación con el Estado y que quien quiera acceder a un cargo de estos como ministro, pues tenga que tener por lo menos 6 meses de no tener contratación con el Estado y así evitar todos estos abusos que hemos visto en la administración de Juan Manuel Santos. Ese proyecto de ley ya fue aprobado en Comisión Primera y creo que va por muy buen camino porque tuvo aprobación unánime en la Comisión Primera del Senado de la República. El segundo proyecto de ley creo que es un proyecto muy importante que tiene que ver con la reforestación de cuencas hidrográficas. Creo que tenemos un gravísimo problema con esto del cambio climático y es urgente reforestar las cuencas del país. La ley prevé que el 1% de los ingresos, de los impuestos, el presupuesto de los municipios sea invertido en reforestación de cuencas y compra de predios. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una herramienta que obligue a los alcaldes a cumplir con esta ley.
El proyecto que hemos presentado y que hace curso en la Comisión Quinta prevé que los municipios tendrán que recibir de las corporaciones autónomas ambientales con quienes tienen que realizar estas reforestaciones de cuencas, tienen que recibir de las corporaciones autónomas la certificación de que han hecho la inversión de ese 1% en reforestación de cuencas y compra de predios para poder acceder a las regalías indirectas. Creo que ahí están los dientes para que la norma pueda funcionar. Un tercer proyecto de ley que debo estar presentando, que está listo y que debo presentar en marzo cuando empiecen las sesiones ordinarias, tiene que ver con esto que le está pasando al departamento de Caldas y que es gravísimo, doctor Fernando Londoño, y es que un gobernador que en el pasado periodo fue inhabilitado y destituido de su cargo, no tuvo ningún problema en volver a postularse para la gobernación. De hecho fue elegido nuevamente, bueno, en este caso está parece estar inhabilitado, fue destituido temporalmente y hoy tenemos al departamento de Caldas nuevamente, digamos que en una interinidad en la gobernación. Este proyecto de ley lo que pretende es que quien haya sido elegido a un cargo de elección popular y estando inhabilitado tenga una sanción de 10 años para ocupar cargos públicos y tenga que devolver los recursos de reposición al Estado. Y el cuarto, para entrar en este tema cafetero, que debo estar presentando también en marzo, que creo que es importantísimo para el sector agrícola colombiano, es que necesitamos con urgencia, doctor Fernando Londoño, una legislación laboral especial para el campo colombiano si queremos la viabilidad del campo colombiano. Y se lo digo por lo siguiente, una cosa importante que pasó en la reforma tributaria y que pudimos incluir dentro de la reforma tributaria es que para el caso cafetero es la determinación del costo presuntivo de la mano de obra en el café. ¿Y qué dice la norma? Dice que para la determinación del costo en los cultivos de café se presume de derecho que el 40% del valor del ingreso grabado en cabeza del productor en cada ejercicio grabable corresponda a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra. Es decir, que el contribuyente podrá tomar dicho porcentaje como costo en su declaración de impuesto de renta y complementarios, acreditando únicamente el cumplimiento de los requisitos de causalidad y necesidad contenidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, los cuales podrán acreditar a través de cualquier documento que resulte idóneo para ello. Dice que obviamente pues no se trata de evitar que los cafeteros no paguen sus obligaciones laborales, pero le da la posibilidad de que el 40% del valor del ingreso grabado pueda ser correspondiente a los costos, pueda ser deducibles y puedan, digamos que, mejorar esa dificultad que tienen ellos para poder meter dentro de sus costos, sobre todo la mano de obra y sobre todo la recolección de café. La gente no conoce mucho de esto, doctor Fernando, pero esto está afectando a todo el campo colombiano, la informalidad del campo colombiano. Y ese será un proyecto de ley que estaré presentando en marzo, pero esta medida para los cafeteros creo que es de suma importancia y la logramos incluir en la reforma tributaria. Es una medida, una iniciativa del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas que pudimos tramitar en el Congreso de la República y que va a ayudar muchísimo a los cafeteros en este sentido. Usted me preguntaba que cómo va la caficultura, pues yo creo que ha sido este año que acaba de pasar, donde se obtuvo una cosecha similar a la del año 2015, donde se obtuvieron 14 millones de sacos, es la producción del año cafetero, con 12 y pico de millones de sacos exportados. Pasamos de tener en el 2015 13.3 millones de sacos a 14 millones, un incremento, y creo que fue un buen año cafetero. Pero evidentemente el campo colombiano, doctor Fernando, no solo la caficultura, necesita un apoyo muy importante del gobierno central. Recuerde usted dos debates muy importantes que hicimos en estos temas de la caficultura y que los discutimos aquí en la Hora de la Verdad. Por allá en el año 2015, hace año y medio, hicimos un gran debate cuando salió ese informe de la Misión Cafetera que pretendía acabar con la institucionalidad cafetera y sobre todo con la garantía de compra, una de las genialidades del doctor Echavarría, que hoy recibe como premio la gerencia del Banco de la República. Hicimos un gran debate en la Comisión Quinta, al que cité como senador de la República, y con esta bandera de defensa de los cafeteros en el Congreso de la República. Creo que fue un debate muy oportuno porque pudimos desnudar digamos que el desconocimiento que tienen de la realidad cafetera quienes hicieron este estudio, y pudimos defender la institucionalidad cafetera
y hacerle entender al Congreso de la República y al mismo gobierno, porque allí estuvieron citados varios ministros que afortunadamente estuvieron presentes, hacerle ver la importancia de defender la institucionalidad cafetera y sobre todo este tema de la garantía de compra y digamos que parar eso que se quería hacer en el gobierno de Juan Manuel Santos, que era desmontar la institucionalidad cafetera que había producido enormes daños a la caficultura colombiana por el desconocimiento que hay de esa realidad que hay en la caficultura en este país. Y otro debate muy importante que hicimos a finales del año pasado o en principios del segundo semestre, que creo que fue un debate muy importante donde pudimos ver las enormes dificultades que tienen los cafeteros con este tema de la mano de obra, porque esto no lo conoce la gente, el 65% de los costos de la caficultura son mano de obra, pero sobre todo la recolección, donde el 40% de los costos son recolección de café. Y hay una gran competencia con estas 200.000 hectáreas de coca que se han sembrado por cuenta de los acuerdos de La Habana y esto que hay entre esta dictadura de Juan Manuel Santos y los narcoterroristas de la FARC han llenado este país de coca y ahí lo que es una gran competencia del gran negocio irregular que es el caldo y el motor de toda la violencia y todas las desgracias de esta nación con el mayor y más importante cultivo legal de los colombianos que es la caficultura y eso ha hecho migrar a los recolectores de café a todas esas zonas cocaleras, produciendo pues una competencia muy importante con el negocio del café. Pudimos mirar allí también en ese debate cafetero las dificultades que se habían tenido en el año anterior con la cosecha por el fenómeno del Niño que había afectado esa cosecha anterior y creo que lo que hemos hecho en el Congreso de la República es volver a hablar de café, la importancia que tiene la caficultura en este país, contarle a los congresistas y a los ministros que no saben de esto, por qué 600 municipios que no son ni más ni menos que la mitad de Colombia viven de una u otra manera de la caficultura colombiana, como esos 6,5 billones de pesos que vale una cosecha cafetera se van a irrigar en la economía de todos estos pueblos. De la caficultura viven en esos 600 municipios pues los tenderos, viven los montallantas, viven las panaderías, vive buena parte de la gente de estos municipios colombianos vive de la caficultura. La caficultura sigue siendo el motor del campo colombiano y por eso tan importante hablar de ello permanentemente en el Congreso, enarbolar estas banderas de los cafeteros, que ha sido una de las banderas de nuestro Partido Centro Democrático, una de las defensas históricas del presidente Álvaro Uribe, y es lo que he venido haciendo en el Congreso de la República, permanentemente defender la caficultura colombiana por la importancia que tiene, por la relevancia para mantener la paz de este país, la democracia de este país, la tranquilidad de estos municipios, de estos departamentos cafeteros, y sobre todo porque tiene una gran importancia dentro de la economía del país y dentro de la tranquilidad de esta nación, la defensa de tantas familias, porque lo que no saben los colombianos es que viven 450.000 familias cafeteras, pero lo más importante es que son pequeños cafeteros, la mayoría de quienes producen el café en Colombia, el 75% de los productores son productores de menos de 5 hectáreas, lo que indica la importancia de el apoyo que tiene que haber desde el Congreso de la República y desde el gobierno central para preservar este renglón tan importante que ha sido no importante hoy, importante en los últimos 100 años para que este país haya podido desarrollarse y crecer, y por eso hay que estar permanentemente defendiendo la caficultura de este país para que tengamos paz y tranquilidad. Le decía yo ahorita que obviamente hay muchísimas cosas que cambiar en el agro colombiano, pero esos grandes cambios que requiere la agricultura del país pues tendrán que ser aplazados, porque yo no veo que con este gobierno podamos tener las grandes transformaciones del campo para tener esa agricultura desarrollada que necesitamos y esos campesinos que se sientan orgullosos de estar apoyados por un Estado que está pendiente de ellos, dándoles todas las garantías para que se puedan quedar en el campo colombiano y no tengan que venir a engrosar los grandes cinturones de miseria. Ahí lo haremos, pero en la medida en que tengamos un nuevo gobierno en el año 2018, como estoy seguro será doctor Fernando Londoño, a pesar de las grandes adversidades que tenemos y de estos 19 meses que restan de esta desastrosa dictadura que está acabando con este país, pero que estoy seguro que los colombianos en 2018 vamos a salir masivamente a elegir a un presidente del que nos sintamos orgullosos. Yo espero que Óscar Iván Zuluaga sea el próximo presidente de este país,
como candidato que será, espero así sea, porque tendrá que ganarse la nominación de nuestro partido, pero espero que sea él el próximo presidente de la República para que nos podamos sentir todos los colombianos orgullosos de tener un presidente de la República y no esto que está sucediendo hoy, donde el 90% de los colombianos sienten una enorme tristeza de quién gobierna esta nación, y es un hombre que por sus vanidades acabó con esa senda extraordinaria que trazó el presidente Álvaro Uribe entre el año 2002 y 2010, la tiró por un abismo detrás de sus vanidades, acabó con este país, pero yo estoy seguro que en 2018, en cabeza de un hombre como Óscar Iván Zuluaga, retomaremos el rumbo que perdimos en 2010 por cuenta de los desastres del dictador Santos. Desde la época de Juan Guillermo Ángel, senador de la República, hace tantos años, el tema cafetero no se había propuesto al Senado, al Congreso de la República, con la claridad, con la fuerza, con la entereza y con el conocimiento con que usted lo hace. El campo cafetero estaba completamente huérfano de representación y ahora la tiene. De manera que esta tribuna servirá para ampliar esos debates y para recordárselos a una opinión pública que vive generalmente de espaldas a lo que pasa en el Congreso Nacional. Colombia es café o no es nada. Eso sigue perfectamente vigente. No con las cifras, que entonces cuando la frase se pronunció, las cifras decían que las exportaciones cafeteras eran más del 70% de las exportaciones totales del país y que el campo cafetero equivalía a un porcentaje fundamental del PIB colombiano. Esas cifras cambiaron, pero las cifras sociales, las cifras humanas, esas no han cambiado. 600 municipios del país viven del café. Esa es toda la ladera andina colombiana. La pobreza del campo cafetero, el envejecimiento del campo. Doctor Carlos Felipe, es que las cifras están diciendo que los campesinos cafeteros tienen más de 60 años. De manera que este es un cultivo y esta es una realidad y este es un país condenado a desaparecer en muy breve término. Y ese tema que usted plantea, la competencia que al campo cafetero le hace la coca. Hay un libro que quiero recomendar, Del café a la coca, que estaba contando esta historia hace tiempos. Como la coca estuvo prácticamente liquidada como negocio y como posibilidad en la época de Álvaro Uribe Vélez, las cosas cambiaron, pero ahora hemos vuelto a lo mismo. La coca está compitiendo con el café. La recolección del café es una verdadera hazaña porque no hay con quién coger el café porque todos están raspando coca o sembrando coca o cosechando coca. 200.000 hectáreas de coca. ¿Cuánta gente necesita eso? Ernesto Samper Pizano, siendo presidente de la República, electo por el narcotráfico, tenía por qué saberlo, dijo que eran 300.000 los campesinos colombianos que se habían ido a los campos cocaleros. ¿Cuántos son? Esa es una cifra que no conocemos. Pero ahora, doctor Carlos Felipe, el gobierno, de acuerdo a lo convenido con las FARC, está en la obligación de darles desayuno, almuerzo y comida a todas las familias cocaleras y a todos los raspachines de coca. Hágame el favor. Y a los cafeteros les cobran lo que les cobran en los créditos que los bancos les cobran en función de una mecánica financiera terrible que hay en toda Colombia. Y entonces, ¿cuál es el apoyo a los cafeteros y cuál es la contrapartida que se hace a estos regalos que se le dan a las FARC y a los bandidos y a los cocaleros? Esto es un escándalo absoluto. Y no olvide que la política agraria del país va a quedar en manos de las FARC, porque el capítulo de la reforma agraria integral dice que todos los recursos se van para allá. ¿Pero quién los maneja? La Comisión de Seguimiento, es decir, las FARC. El señor Catatumbo y el señor Santrich van a ser los que manejen el campo colombiano. Doctor Carlos Felipe Mejía, o si nos descuidamos un poquito, eso va a ser así. Eso es lo que está convenido y eso es lo que va a estar convertido en leyes de la República dictadas por un Congreso del que usted forma parte, pero que no va a poder decir sino sí o no, y no va a poder intervenir en nada, ni en la iniciativa ni en la modificación de los proyectos de ley que se le propongan. Nada menos que eso, senador.
Bueno, pues eso, usted hace un diagnóstico perfecto de lo que está ocurriendo. Desafortunadamente, como se lo decía ahorita, pues bueno, hoy empieza en la comisión primera del Congreso, las comisiones conjuntas de Cámara y Senado, empieza pues todo este tema del fast track y la entrega de este país a los narcoterroristas de la FARC. Como muy bien lo dice usted, la única política agraria de este país pues está fijada en los acuerdos de La Habana. A uno le da mucha tristeza, y digamos que en términos concretos uno diría, hombre, ¿cómo es posible que este gobierno, que se supone ha empeñado todos sus esfuerzos en los programas de vivienda y los programas de vías 4G, cómo es posible que no haya hayan hecho inversiones en vías terciarias, que es lo que necesitan el sector agrícola colombiano? ¿Cómo es posible que de todos los programas de vivienda, donde se han invertido billones y billones de pesos en los programas de vivienda, no haya programas de vivienda para el sector rural? Para que se construyan viviendas veredales, para que nuestros campesinos se queden en el campo. Este es un país que tiene todas las posibilidades en el sector agrícola colombiano, pero mire usted también lo del presupuesto del sector agrícola. Se llenaban los titulares de prensa para el 2015 hablando de el presupuesto récord del Ministerio de Agricultura, 5.3 billones de pesos para terminar con 2.7, y este año ni siquiera llega a los 2 billones de pesos. No hay presupuesto para el sector agrícola porque, como muy bien lo dice usted, le entregaron toda la política agraria a los narcoterroristas de la FARC. Eso no pasa en un país como Colombia, donde termina un sinvergüenza como Santos gobernando esta nación, traicionando a los colombianos y entregándole a quienes han depredado el campo colombiano, quienes más daño le han hecho a los campesinos colombianos, a los agricultores de Colombia, quienes han llenado de sangre el campo colombiano, son los que dictan la política agraria del país. Eso no hay derecho. Yo de todas maneras estoy con usted, doctor Fernando, en que en la medida en que nosotros todos los días sigamos librando esta lucha, ganamos el no después de tanta adversidad, después de los miles y miles de millones de pesos en publicidad de comprar este gobierno, no solo medios de comunicación, empresarios que se han enriquecido por estar al lado del gobierno del presidente Santos, esta cantidad de alcaldes y gobernadores en un país donde no se puede hacer política, pero los obligaron, unos por conveniencia y otros por obligación, a hacer todo el esfuerzo para que ganara el sí. Es decir, contra todas las adversidades ganó el no. Yo tengo mucha fe que este pueblo colombiano en 2018 se va a levantar, a elegir un extraordinario Congreso y a elegir un gran presidente de la República para que podamos cambiar esta tenebrosa realidad que nos ha planteado Juan Manuel Santos y que termina destruyendo no solo el campo colombiano, sino esta economía y esta nación y las libertades y la democracia que tanto nos ha costado construir a los colombianos. Yo tengo fe, doctor Fernando Londoño, que con hombres como usted, que libran esa batalla, que libra usted desde esta tribuna de la hora de la verdad, ese liderazgo del presidente Álvaro Uribe, y con tantos ciudadanos colombianos que tienen fe en esta patria, logremos en 2018 retomar el rumbo de esta nación para que podamos sentirnos orgullosos de ser colombianos, orgullosos del presidente que nos va a gobernar, que vuelvo y le repito, yo espero que sea Óscar Iván Zuluaga, a quien le robaron la presidencia de la República, y afortunadamente eso quedó claramente establecido en esa preclusión que le hizo la Fiscalía General de la Nación de esa investigación, y logremos los colombianos volver por la senda de todo ese recorrido que se hizo entre 2002 y 2010, y esa gran nación que vislumbró, que nos mostró claramente el presidente Álvaro Uribe, y que estoy seguro podemos retomar en 2018. Senador Carlos Felipe Mejía, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad, y usted sabe que esta es su casa, usted sabe que esta es su casa y esta es su tribuna, como es la tribuna de todos los que están librando esta batalla por la dignidad de Colombia, por su libertad, por su derecho al futuro. Muchísimas gracias, senador. A usted, doctor Fernando, mil gracias por darme la oportunidad de compartir con los colombianos. A usted nuevamente toda la solidaridad por esta arremetida del dictador Santos, por dejarlo a usted expuesto a que los narcoterroristas de la FARC nuevamente atenten contra su vida. Aquí estaremos nosotros denunciando permanentemente todas las arbitrariedades de la dictadura de Juan Manuel Santos y de todos estos desastres que ha causado con el pueblo colombiano en esta alianza tenebrosa con los narcoterroristas de la FARC. Y a usted, doctor Fernando Londoño, pues mi solidaridad, mi abrazo desde esta su tierra, Manizales, que tanto lo admira, lo quiere, lo aprecia,
lo extraña. Desafortunadamente usted, por sus condiciones de seguridad, por aquí no ha vuelto, pero le digo que aquí en el corazón de los caldenses todos lo llevamos y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a usted liderando esta durísima batalla por la libertad y la democracia de los colombianos al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias. Era el senador Carlos Felipe Mejía, uno de los hombres más brillantes del Congreso de la República y defensor a ultranza de la gran causa de los colombianos, la causa del café. Colombia es café o no es nada. 600 municipios de Colombia viven literalmente del café. Y ese es un tema que se soslaya, que se evita y que no tiene lugar en los salones de la oligarquía que ronda alrededor del gobierno nacional, que tiene intereses tan distintos y tan distantes de la causa cafetera. Carlos Felipe Mejía, senador de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son ya las 8 de la mañana, 11 minutos.